Mucho gusto, chicos y chicas, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a compartir una entrevista que tuve con el maestro Ramón Macís de la Universidad de Costa Rica. Él nos va a hablar acerca de la investigación documental y algunos tópicos muy interesantes que nos van a sacar de dudas que hemos podido tener a lo largo de nuestra vida académica. Mucho gusto de saludarles. Hoy estoy acá de nuevo con ustedes compartiendo un poquito de información importante sobre investigación. Hoy tengo como invitado al maestro Ramón Macís Rojas. Él es profesor e investigador de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría, tiene una licenciatura también en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica y su maestría en Administración de Proyectos de la Universidad de Cooperación Internacional. Actualmente está estudiando un doctorado en el programa de Dirección de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. También tiene una especialidad en proyectos de inteligencia artificial y Big Data por la misma universidad. Ha participado en programas académicos en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad de Viena. Y también quiero comentarles que al maestro Ramón Macís lo he conocido también como disertante en diferentes actividades académicas también acá en la Universidad de San Carlos. Maestro Macís, mucho gusto de saludarte. No, muchas gracias, Amy, por la invitación y por tener este rato para platicar y conversar sobre temas de investigación que siempre son muy útiles e importantes. Gracias. Pues mira, te he invitado a esta entrevista porque me gustaría mucho aprovechar todos esos conocimientos que tú tienes en investigación, también en investigación documental, en búsqueda de bases de datos, en búsqueda de información científica, validada, basada a través de ciertos criterios y tamices que nos permiten obtener información válida, ¿verdad? Quisiera hacerte la siguiente pregunta en relación a la investigación documental. ¿Tú consideras que la investigación documental es una técnica o una investigación científica y por qué? Ok, vamos a ver. Es un tipo de investigación científica, lo primero. Eh, Tipo de investigación científica, hay diversas clasificaciones de la investigación. Una forma de clasificar la investigación es investigación experimental e investigación no experimental. Entonces, la, la investigación documental cae en el tipo de investigación no experimental. Okay, eso por ahí. ¿Por qué no experimental? Porque, bueno, por varias razones no estoy haciendo un experimento, ¿verdad? No estoy constatando una forma de experimento ni haciendo mediciones. Pero esa es investigación no experimental. Ahora, hay diversos tipos de investigación no experimental. Eh, en este caso, la investigación documental cae en la parte de, básicamente, bueno, revisión documental, que hay diversos tipos de investigación documental. Ahora, aquí es importante mencionar que no es una técnica, sino tiene su propio método. Vamos a ver, la investigación documental como tal sigue un método que está creado y desarrollado. Así como podemos hacer investigación, un estudio bibliométrico, revisiones sistemáticas de literatura, un estudio de corte, un ensayo clínico. Estoy hablando de diferentes tipos de productos, ¿verdad? De diferentes, sea experimental o experimental. La investigación documental sigue un método también, ¿verdad? Entonces, el método ya está escrito, se encuentra validado y es confiable. La investigación documental nace por lo general para ciencias sociales y se utiliza o se ha utilizado mucho más en ciencias sociales, pero siempre es utilizada en cualquier otra disciplina, dependiendo de qué. Vamos aquí, el factor importante aquí es lo que yo quiero resolver, la pregunta de investigación a resolver. Vamos a ver, yo no te puedo decir que la investigación documental solo sirve en ciencias sociales, o sea, solo usan los psicólogos o los bibliotecólogos, no los historiadores, no. Lo pueden usar los médicos, los psicólogos, los sociólogos, el profesional en derecho. Todo depende de la pregunta de investigación a lo que queramos indagar.
Entonces, respondiendo a tu pregunta primera, es un tipo de investigación que sigue un método riguroso y comprobado, que se usa primero, que se usa mucho en ciencias sociales, principalmente en sociología. De hecho, uno de los primeros que escribió sobre esto fue Karl Marx, ¿verdad? Que hizo revisiones documentales de literatura y de artículos de periódicos. Correcto, gracias. Sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Con este método, que podemos decir es un método científico, caemos en que es una investigación científica y no solo una mera técnica, ¿verdad? ¿Cuál consideras tú que es la importancia de realizar una investigación documental? Ok, la investigación documental como tal, como hemos hablado, si es una investigación tan rigurosa como, vamos a ver, hay gente que dice que no es tan rigurosa porque no sigue un método estadístico, ¿verdad? Entonces que no la puedes comparar con método estadístico, pero como sigue el método científico y tiene un método de base, entonces es una investigación válida como cualquier otra. A ver, no puedo comprobar ciertas cosas como los puedo comprobar con un método estadístico, por supuesto, o con un método de otra forma que no sea estadístico, digamos, haciendo entrevistas, ¿verdad? Por eso decía al inicio que la pregunta de investigación es sumamente importante, porque al igual como con la investigación documental puedo probar ciertas cosas, lo puedo probar con los métodos estadísticos y lo puedo probar con la investigación cualitativa mediante entrevistas, por ejemplo. Entonces, en este tema, es un método válido como cualquier otro. Creo que por ahí podemos ir conversando. Claro que sí. Y la importancia básicamente es que podríamos decir que si no tenemos investigación documental previamente hecha, difícilmente podríamos llegar a obtener información base para tener ya investigación aplicada o experimental que tú mencionabas. Ajá. Sí, exacto, pero ahí hay un aspecto importante. Vamos a ver, la investigación documental tiende a confundirse mucho con, por ejemplo, con marcos teóricos, con alcances de investigación, con revisiones de literatura. La investigación documental sigue un método preciso y conciso y que hay que seguirlo. Entonces, no es una revisión de literatura per se, no es una construcción de un marco teórico, no es ver conceptos o un marco conceptual, ¿verdad? O un marco contextual, o agarrar y decir, mira, existe todo esto sobre este tema, ¿verdad? No es eso. Al existir un método claramente definido, entonces de la revisión documental se extrae un análisis. ¿Qué analizo? Analizo lo que voy a responder en mi pregunta de investigación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo analizo? Mediante matrices de análisis, mediante extracción de textos, mediante citación. Esto es si es para el producto bibliográfico, porque también puedo hacer una revisión documental de artículos del periódico, por ejemplo. Puedo hacer una revisión documental de videos, de cortos, por ejemplo, de cortos de anuncios, depende cuál sea mi problema a resolver. Entonces, por eso es investigación documental, ¿verdad? ¿A qué estamos entendiendo por documento? El documento nos referimos a su amplitud, desde a su definición más amplia, que sería desde libros, videos, artículos de revista, periódicos, cualquier tipo de documento. Yo puedo hacer una revisión documental claramente válida, digamos. Claro que sí, muchísimas gracias. Yo creo que eso es algo que enriquece mucho porque tenemos finalmente una respuesta a la pregunta de investigación basada en el análisis de todos estos documentos que tú mencionas con el sello de un nuevo autor. O sea, no es un culto al plagio, no es que solo copias y pegas información y las citas, no es un estado del arte, no es un marco teórico. Es todo lo que tú buscas para poder dar una respuesta a una pregunta de investigación con el sello del nuevo autor. Exacto, con el sello del nuevo análisis, digamos. Por ejemplo, yo te voy a decir un ejemplo que, bueno, aquí hemos tenido varias revisiones documentales. En general en ciencias sociales se publican tanto en maestría como en licenciatura, inclusive en doctorado. Pero vamos a ver, por ejemplo, aquí analizamos lo que ha dicho un autor en bibliotecología, un autor sueco, escribió, no sé, 40 papers a lo largo de 20 años. Esos 40 papers, él escribe sobre diversas teorías en bibliotecología, pero
él va escribiendo a lo largo de sus 20 años sobre diversas teorías, sobre lo que es su forma de pensamiento, pero digamos, él nunca se tomó la necesidad de hacer como un condensado de lo que era su pensamiento y cómo todas esas teorías servían, en este caso como era en inglés, en Library Science. Ok, entonces hicimos una revisión documental, bueno, yo hicimos, los profesores de la escuela hicieron una revisión documental y estudiantes de la forma de pensamiento de este autor y todo el legado de este autor a lo largo de sus 20 años. Ellos solo analizaron 16 papers, realmente les faltaron muchos más, van a hacer otra parte. Pero entonces, ¿qué es lo que nos da este resumen? Este no es un resumen de teoría, entre comillas, este condensado de los artículos permitió. Tuvieron que leerlos, analizarlos, extraer información para ir extrayendo esas ideas y conocer, por decir algo, las teorías de pensamiento y el legado de este autor hacia la bibliotecología. ¿Y por qué eso es importante? Porque con eso es parte, por ejemplo, en este caso, fundamentación epistemológica de la disciplina. Entonces, la revisión documental abarca diversas formas. En este caso estoy diciendo, analizamos 20 papers para una extracción de formas de pensamiento y una parte epistemológica. Yo puedo hacerla para otro montón de cosas, depende de la pregunta de investigación. Entonces, hay muchos mecanismos de hacerla. Depende del problema. El mecanismo siempre es el mismo porque tenemos un único método de hacer revisión documental, ¿verdad? Justamente eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los pasos que sigues para realizar una investigación documental?